Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenido, un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Un gusto poder saludar una vez más. Licen, buenas noches. Buenas noches, dicen. Luis, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Ya vamos a dar inicio al desarrollo de la presente clase. Señores, señores, bienvenidos a esta yapa de clase, podríamos decir, en relación a las actividades. Y ustedes habrán visto que igual les publiqué en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, que se les ha proporcionado un cuestionario para esta etapa final. Ustedes tienen un cuestionario en plataforma, el cual ya debían haberlo de cierta manera revisado, debían haberlo tenido listo para el desarrollo de la presente clase. Pues en esta clase iremos resolviendo, mientras el tiempo nos permita, iremos resolviendo cada una de las preguntas que se encuentran establecidas en este cuestionario, para que ustedes tengan una base para el desarrollo del test final que ustedes tienen en pantalla, que ustedes van a tener al final. Perdón, y que de hecho ya se encuentra habilitado ya de aquí, de estas 30 preguntas que ustedes pueden observar en pantalla, son las que se va a tomar de estas 30 preguntas, se va a tomar 10 al azar, se les va a tomar para que ustedes puedan rendir el examen final. Así es que, por favor, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo algo sencillo para que ustedes puedan ver, sigan marcando y sigan revisando con la finalidad de que ustedes puedan resolver todas las interrogantes, tengan un documento adicional para que puedan sacarse, para que puedan obtener buenas notas. Segundo, Miguel, por favor, Mena, si me puede ayudar apagando ese micrófono, por favor. Ya está como los del teleférico, dejando a ver todas sus intimidades. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver. Tenemos la primera pregunta que dice: marque la respuesta correcta. La principal potencia de la revolución industrial fue. Tenemos ahí 4 opciones. La primera dice Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo. Alemania, el más importante centro financiero del mundo. Rusia, el más importante. Y España, el más importante. ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta correcta en función de esta pregunta? La principal potencia de la revolución industrial, ¿cuál fue? Participemos todos, por favor. A partir de ahora participemos todos para poder hacer rápido Gran Bretaña, Licen. Perfecto, compañero. Los tenemos aquí y tenemos, esta es la respuesta correcta. Entonces tenemos Gran Bretaña, ¿no es cierto? Esa es una de las principales potencias en cuanto a la revolución. Nosotros habíamos hablado que durante el apogeo de la revolución industrial prácticamente Gran Bretaña fue el eje fundamental, pues ellos tenían todas las minas en cuanto al hierro, al carbón, y obviamente ellos fueron los principales, los primeros que desarrollaron la industria, en este caso el desarrollo de la industria, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver, dice, marque la respuesta correcta. Antiguas religiones y países con industrias desarrolladas como Argentina, Chile, volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y pesqueros. A eso se les llamó será la reprimarización, será la repotenciación, reconstrucción o revalorización. ¿Cuál piensan ustedes que será? Reconstrucción. Reconstrucción. ¿Quién dice otra cosa?
La reparación, la A, licencia. La reprimarización. La A. Correcto, compañeros. La respuesta correcta es el literal A. Y tenemos resuelta la siguiente pregunta. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. Dice, entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución de ¿qué? ¿Fue acaso del barbecho por la rotación permanente de cultivos, del barbecho por la rotación permanente del comercio, el barbecho por la rotación permanente de los capitales o el barbecho por la rotación permanente de la economía? ¿Cuál será la respuesta correcta? Barbecho por la rotación permanente de cultivos. Perfecto, compañero. Esa es la respuesta correcta. Esa fue una de las, prácticamente una de las etapas en las cuales, ¿qué es lo que se desarrolló aquí en Inglaterra? A partir de la evolución industrial fueron transformándose las técnicas, fueron innovándose y justamente antes en una primera etapa se desarrollaba la agricultura en barbechos, pero posteriormente ya fue, se hizo una agricultura rotativa. Eso quiere decir que si en una etapa sembraban, por decirles, pongo un ejemplo, maíz, por ejemplo, una vez cosechado todo el producto, a ese mismo sector, a ese mismo terreno, obviamente le sembraban otro tipo de gramínea, de alimento, de producto, y obviamente de esa manera iba rotando los cultivos. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. El gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor, por James Watt durante el año 1769, la hiladora de vapor de James Watt en 1769, el auto a vapor de James Watt en 1769 y la impresora de vapor, James Watt. ¿Cuál será? La máquina de vapor. Perfecto, la máquina de vapor. Eso fue uno de los inventos que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX prácticamente cambió todos los procesos, tanto de transporte, tanto de personas como de mercadería, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la respuesta siguiente. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. Es la postura que se basa en los sentidos y la experimentación, dio origen al método científico moderno basado en la observación y el análisis de datos. ¿Nos referimos a qué? ¿Será acaso el empirismo, la creencia, la comprobación o la relación? El empirismo. Perfecto, el empirismo es un método de investigación, es un método experimental mediante el cual obviamente se va observando y se va analizando los datos, tal como se presenta en un muestreo, tal como se presenta en la realidad. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. La Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, 1959, en la misma actividad, cuando Alemania invadió Polonia, 1989, cuando Alemania invadió Polonia, o 1929, cuando Alemania invadió Polonia. Prácticamente, ¿cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial? 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Perfecto, compañero. Aquí tenemos aquí. Entonces ya tenemos la Segunda Guerra Mundial. Ya saben cuándo inició, cuándo estalló, en el año de 1939. Marque la respuesta correcta. La Segunda Guerra Mundial culminó en el año de, será 1945, 1965, 1985 o 1925. 1945. Exacto, 1945 es la fecha en que dio por terminada la Segunda Guerra Mundial. 1939 cuando estalló, cuando inició, 1945 cuando terminó. Marque la respuesta correcta. La Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, se fundó en el año de junio 1945, mayo 1945, agosto 1945, julio 1945. ¿Cuál será? Junio 1945. Exacto, junio de 1945 da origen justamente a la Organización de Naciones Unidas, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, para tratar ya de resolver los problemas de una forma pacífica. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde 1947 a 1991. A este periodo se le denomina la Guerra Fría, la Guerra de los Aliados, la Guerra Europea, la Guerra de Occidente. ¿Cuál será la respuesta correcta? Buenas noches, licenciado. La Guerra Fría. La Guerra Fría.
Perfecto, compañeros. La Guerra Fría. Ahí tenemos la siguiente respuesta correcta. La siguiente, vamos a la 10. Marque la respuesta correcta. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas, como la cubana, en toda Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en el Centro y Sudamérica, dictaduras militares en el Centro y Sudamérica, dictaduras militares en el Centro y Europa, dictaduras militares en el Centro y Asia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Licenciado, dictaduras militares en su Centro y Sudamérica. Exacto, esa es la respuesta correcta. Tenemos ahí la siguiente respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 11. Marque la respuesta correcta. Antiguas religiones y países con industrias desarrolladas, como Argentina, Chile, volvieron a especializarse. Bueno, aquí se repite esta pregunta y ustedes ya saben cuál es este proceso. Se ha repetido una pregunta y para ustedes es ventajoso. Dice, antiguas religiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en exportaciones de minerales, alimentos, productos y pesqueros. A eso se le llamó y ya saben cuál es la respuesta correcta. La reprimarización. Esa fue la reprimarización en la cual prácticamente dejaron el proceso de evolución industrial y regresaron a la producción de materia prima. Fue un retroceso más que un avance para los países latinoamericanos. Marque la respuesta correcta. Entre los siglos XVII y XVIII se desarrolló en Inglaterra innovaciones tecnológicas como la sustitución. También se ha repetido, miren, la misma pregunta. ¿Es el barbecho por la rotación permanente de cultivos? Esa es la respuesta correcta. Ventaja para ustedes. Le dijo, ya aplicó. Sí, licenciado, eso justamente le iba a preguntarle porque yo vi que había la misma respuesta hace rato también, entonces quería preguntarle por qué pensaba que estaba. Ajá. Se han repetido algunas preguntas. Es ventajoso para ustedes porque prácticamente es como que se redujera el contenido, se redujera la cantidad de preguntas que ustedes tienen. Es que se han repetido las preguntas. Ya. Ya, vamos a la siguiente. Dice, marque la respuesta correcta. El gran invento que cambió el mundo también se vuelve a repetir. Miren acá. Ya sabemos que es la máquina a vapor. Se vuelve a repetir la misma pregunta. Vamos a la siguiente. Dice, marque la respuesta correcta. Dice, es la postura que se basa en el sentido de la experimentación de origen al método. Bueno, aquí tenemos igual la misma. Tenemos el empirismo. Se les hace más pequeñito todavía el poder estudiar y ustedes ya pueden seguir despejando las preguntas que se repiten de su cuestionario, ya pueden seguir eliminando todas las que se repiten, hacer uno más pequeño con la finalidad de que sea más práctico, que ustedes puedan presentarse al examen. Dice, marque la respuesta correcta. En el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias. ¿Cuáles serán? Las ciencias experimentales, las ciencias cuantitativas, las cualitativas o las deductivas. Experimentales. Exacto, son las ciencias Es la experimental. Ajá, es la ciencia experimental. Esta sí es pregunta nueva. Ojo, tienen que marcar eso. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. En la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica, parte de las ideas, nos referimos a el racionalismo, al empirismo, a la relación o a la deducción. ¿Cuál será? ¿El racionalismo? El racionalismo, correcto. El racionalismo parte, como su nombre mismo lo indica, del raciocinio, del razonamiento. Dice la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica, del razonamiento de la persona, parte de las ideas. Ya no como era anteriormente, antes del racionalismo, que estaba basado prácticamente en la religión, en lo teológico, muchas veces en las creencias, sino ya acá es ya un poco más lógico el razonamiento. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. A mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, España y Francia, Portugal y España, Italia y Rusia. ¿Cuál fue esta Guerra de los 7 años? ¿Qué países intervinieron? Inglaterra y Francia. Sí, Ajá. Inglaterra y Francia, compañeros.
Esa es la respuesta correcta. Entramos a la parte donde habíamos hablado sobre la revolución, la independencia de los Estados Unidos, y se dio uno de los eventos más preponderantes, para los cuales Inglaterra entendió que prácticamente estaba perdiendo el tiempo en territorio americano. A ese se denominó el motín del té de Boston. Ese se produjo ¿en qué año? 1773, 1793, 1743 o 1723. 1773. Perfecto, compañera. Es en el año de 1773 cuando se produce este proceso del té de Boston. Entonces, se desarrolla este proceso. Vamos a la siguiente. Dice, marque la respuesta correcta. Entre las principales ideas ilustradas podemos mencionar el derecho natural, la organización social y los principios políticos. ¿O será acaso los derechos sociales, la organización social, los principios políticos? ¿O será acaso el literal C, derechos naturales, organización cultural, principios políticos? ¿O será el de derechos naturales, organización social o principios individuales? ¿Cuál será la respuesta correcta? Liz, creo que es la derechos naturales, organización social, principios políticos. Esas son las tres bases fundamentales en las que se dio la idea de la ilustración, porque los derechos naturales prácticamente parten de la necesidad del ser humano. La organización social, la sociedad en sí va generando normas de conducta las cuales va regulando el comportamiento de las personas y sobre todo los principios políticos que están establecidos en cuanto a la administración pública. Vamos a la siguiente pregunta, marque la respuesta correcta. Francia vivió una revolución política que pretendió derrocar el régimen monárquico y llevar al poder las ideas ilustradas de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por la burguesía. Estos acontecimientos se desarrollaron en el año de 1789, 1889, 1389 o 1989. ¿Cuál será el año correcto? 1789. 1789. Perfecto, 1789 es el año en que se desarrolló la Revolución Francesa, obviamente que pretendió derrocar todo el régimen monárquico que existía en aquel entonces y transformar en un estado moderno, en un estado social, en un estado de derecho. La siguiente dice, marque la respuesta correcta, se caracteriza por la consolidación de los avances científicos y el crecimiento y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en los siglos anteriores y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente Estados Unidos. Esos acontecimientos se dieron en el siglo XX, siglo XXI, siglo XV o siglo XVII. ¿Cuál de los siglos será? En el siglo XX. Exacto. Estos se dieron justamente todas estas etapas y nosotros hemos visto en el desarrollo de las clases, justamente toda esta evolución en cuanto a los avances científicos y el desarrollo tecnológico se dieron a inicios del siglo XX. Eso es el desarrollo determinante en cuanto a esta etapa. La siguiente dice, marque la respuesta correcta. La industria que llegaron a ser la más importante de Europa durante el siglo XX fueron la siderúrgica y la química, el carbón y el petróleo, los textiles y los lácteos, o el automotriz y el naval. ¿Cuál será? Carbón y petróleo, Liz. ¿Sería el carbón y petróleo? ¿Qué dicen ustedes? No, pero En ese Es la contexto, primera vez. en este contexto, la industria que llegaron a ser las más importantes durante Europa, durante el siglo XX, fueron la siderurgia. Perdón, la siderúrgica, debido a que, si nosotros vemos, Inglaterra fue parte del desarrollo mismo de la evolución industrial y una de las principales fuentes para que se considere una de las potencias económicas de desarrollo industrial en esa época fue la siderurgia, que prácticamente como ellos tenían las diferentes minas relacionadas al hierro, trabajaron todo sobre el hierro. La siderurgia es la industria del hierro. Y también otra de las industrias preponderantes fue también la química.
el desarrollo de descubrimientos químicos. Eso fue los avances más preponderantes que se desarrollaron durante el siglo XX. Dice Marque la respuesta correcta: con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al, será el comercio y el capital financiero, será las empresas y los servicios, será los alimentos y los textiles, será el transporte y las telecomunicaciones. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes? El comercio y el El capitalismo. comercio. Liz. Correcto, es el comercio y el capital financiero. Esa es la respuesta correcta en función, estos son los eventos más preponderantes que se dieron en cuanto a la expansión económica. El comercio, fundamental, no solamente se desarrolló un comercio interno, sino también un comercio de exportación. Y esto generó un capital financiero. Eso quiere decir la creación de bancos, de cooperativas y todo lo que corresponde al sector financiero, quienes obviamente abastecían, protegían el dinero, pero también empezaron a mover a través del crédito. Entonces, ahí tenemos la determinación. Vamos al siguiente, dice Marque la respuesta correcta. Debido al fortalecimiento de las grandes fábricas, las pequeñas empresas decayeron, se fortalecieron, se mantuvieron en el mercado o incrementaron su capital. ¿Qué es lo que pasó con el fortalecimiento de las grandes fábricas? ¿Qué es lo que pasó con los más pequeños? Decayeron. Perfecto, decayeron. Obviamente la competencia fue totalmente desleal. ¿Quién puede competir, por ejemplo, diga usted, hablemos de productos que tenemos en nuestra localidad? Las papitas fritas artesanales que venden en funditas sin ninguna marca, por ejemplo, con las grandes marcas que nosotros tenemos como las Ritz, las Chips y todas esas fábricas ya mucho más grandes. Lo mismo surgió con este proceso en esta etapa. Las grandes fábricas, que es lo que hicieron, hundieron a las pequeñas empresas que estaban surgiendo y por lo tanto decayeron. Vamos al siguiente, dice Marque la respuesta correcta. La principal potencia de la revolución industrial fue Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo; Alemania, el más importante centro financiero del mundo; Rusia, el más importante centro financiero del mundo; o España, el más importante centro del mundo. Gran Bretaña. Gran Bretaña, el importante centro financiero del mundo. Exacto, vamos ahí. La siguiente dice Marque la respuesta correcta. Los sueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio formaron un nivel social denominado burguesía, comunismo, sindicatos o nobleza. Burguesía, licenciado. La burguesía. Correcto, es burguesía justamente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la evolución en cuanto a las sociedades que mantenían concentrado el capital, ¿qué es lo que hacían? Los dueños de las industrias, prácticamente solo una persona o un grupo de familias eran los dueños de todo el material, de toda la infraestructura. Las instituciones financieras, igual, cerrado, solo un grupo especial quien controlaba ese proceso. El comercio, de igual forma, a todo este proceso donde se manejaban grandes excedentes de dinero y estaban cerrados estos grupos. Obviamente no podían entrar cualquier persona, sino solo grupos del entorno social de ellos. A eso se denominó burguesía. La siguiente dice Marque la respuesta correcta. América Latina a inicios del siglo XX se dedicó a producir y exportar. Será materia prima, alimentos y materiales, y a importar manufacturas de los países industrializados. Será a producir manufacturas hacia los países industrializados, importar materias primas, alimentos y metales y exportar manufacturas a los países industrializados. ¿O acaso materias primas, alimentos y metales y a importar manufacturas de los países no industrializados? Importar material primas, es el tercero, licenciado. El tercero. ¿Quién dice otra cosa? El primero, Lice. Es el primero, dice. El primero, Lice. Exacto. ¿Qué es lo que hizo América Latina después de todos los, perdón, de todos los procesos en los cuales después de la Guerra Fría, prácticamente cuando supuestamente el capitalismo, los Estados Unidos, a nosotros nos dieron créditos, nos dieron una serie de cosas para que reactivemos el sector económico después de la guerra, la implementación de fábricas en el supuesto, la evolución industrial que tuvo en Latinoamérica. Lamentablemente no se dio, no se produjo de esa manera.
Y América Latina a inicios del siglo XX especialmente se dedicó a producir materia prima tal como alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados. Eso quiere decir que nosotros exportábamos la materia prima hacia los Estados Unidos, que era nuestro principal comprador. Ellos procesaban, transformaban la materia prima en el producto final y nosotros obligatoriamente teníamos que comprar ese producto elaborado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 1. Vamos a la siguiente. Dice Marque la respuesta correcta. El más radical líder de la Revolución Mexicana fue. ¿Quién fue? Emilio Zapata, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez o Francisco Villa, conocido como Pancho Villa. ¿Cuál piensan que será? Uno de los... Emilio Zapata. Francisco Villa. Y Emilio Zapata. Emilio Zapata. Emilio Zapata. Emilio Zapata fue uno de los más grandes. Ustedes tienen en su material, ahí tienen justamente quién fue uno de los más grandes líderes de la Revolución Mexicana. Entramos ya a la parte final. Dice Marque la respuesta correcta. La crisis que impactó en la economía latinoamericana y redujo la demanda de sus exportaciones se desarrolló en el año de 1929, 1969, 1939 o 1919. ¿Cuál será? 1929. 1929. 1929 es la respuesta. Y la última pregunta con la que cerramos dice, marque la respuesta correcta. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. ¿O será las decisiones colectivas son adoptadas por el Estado mediante mecanismos de control coercitivo? La siguiente opción podría ser las decisiones colectivas no son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta y el Estado toma todas las decisiones. Y por último, las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de lucha social y movilizaciones. ¿Cuál será la correcta? La primera, creo, Licey. La primera es la correcta, dice, en el sentido estricto, y habíamos visto que es la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ejecutar el 20 de agosto? ¿Quién me dice? Ahorita en ¿Las votaciones? Exacto, las elecciones. Y ahí nosotros estamos adoptando las decisiones, nos están preguntando a nosotros que somos el mandante, somos el pueblo, y nos están preguntando a cuál queremos nosotros como presidente, a través de mecanismos de participación directa o indirecta. Nosotros en este caso somos participación directa porque cada uno de ustedes se va a ir a su recinto, va a ejercer su derecho al voto, va a sufragar y va a dar su veredicto. En este concepto, esta decisión directa e indirecta confiere legitimidad a los representantes. Eso quiere decir a los candidatos que supuestamente nos están representando. El momento que nosotros votemos por tal o cual candidato y ese gane con mayoría, nosotros como pueblo le estamos dando la legitimidad de su representación, la legitimidad de su ascenso al poder. Esas son las respuestas en cuanto a este cuestionario que ustedes tienen. Aquí tienen todas, se ha ido viendo en función de las 30 preguntas que ustedes tienen. Ustedes verán que incluso ventajosamente para ustedes se han repetido algunas preguntas y eso les reduce más el espacio en relación a la cantidad de preguntas que ustedes tienen que estudiar. Con esto creo que se les da más que una ayuda a cada uno de ustedes. Dándoles un aporte también, un valor adicional por el esfuerzo que ustedes han demostrado durante todo este proceso. Por tanto, espero que en base a lo que hemos desarrollado en esta pequeña hora de clase, les vaya súper bien y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad, compañeros. Felicitaciones por este logro, por este alcance que ustedes han tenido y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Licey. Muchas gracias, licenciado. Se le Muchas agradece. gracias. Muchas gracias, Lisa. Cuídense, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase de inglés. Igual vamos a resolver ese cuestionario que está por ahí. Ya, Liz, gracias. Gracias, Lisa.